¿Se acuerdan que te lo decíamos bien temprano, ya cuando arrancábamos este atajo a tanta información, cuando recuperábamos los sonidos políticos de la jornada y con muchas repercusiones, en esta posibilidad que nos da el regreso, vos capaz a esta hora arriba del colectivo, en el subterráneo, en el ferrocarril, cerrando o esperando para volver a casa si tenés un comercio y sabés con las dificultades principalmente si miramos la pequeña y mediana empresa. Por eso en los estudios de Radio Latina lo sumamos a Cristian Carán, fundador de Mopime, el movimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, ex legislador, también con mucha experiencia en el sector, Alier Korenberg, economista, para dar su mirada, hablar de la realidad de la industria, hablar de la realidad de las pymes, que lo primero que tenemos que decir, Carán, ¿qué es, por ejemplo, con los estudios que ustedes vienen realizando? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Lo primero que tenemos que decir, sin duda, es que estamos pasando por un momento crítico, que es de los más críticos en mucho tiempo de esta parte, y que la verdad es que hay que enfocar, reenfocar las políticas desde el Estado, y nosotros proponemos que desde los candidatos para las próximas elecciones a que buena parte de los puntos en los que nosotros esperamos puedan ponerse de acuerdo como políticas de Estado incluyan a las pymes, porque vale la pena recordar a esta gente que te está escuchando que estamos hablando de más del 90% de las empresas del país y que le dan de trabajo a más del 70% de la gente con trabajo registrado en el país. ¿Y cuáles tendrían que ser esas plataformas, esas políticas de Estado que ustedes esperan, más allá de los partidos políticos, de lo que la gente elija, lo que la gente vote, tienen que estar en las plataformas electorales? ¿Qué política para las pymes, para revertir la situación? Sin duda hay, digamos, nosotros decimos, nuestro lema de Mopime es: las pymes son la solución. Es cierto que hay que buscar inversiones desde el exterior, pero la verdad que las tenemos a la vuelta de la esquina si logramos volver a algunas situaciones que tienen que ver con mejorarle condiciones, por ejemplo, de rentabilidad vinculado al empleo. Vos sabés que la industria del juicio es algo que forma parte del decálogo de los principales problemas que las pymes tienen. Entonces una suerte de blanqueo laboral con progresividad de incorporación de informalidad, de lo que hoy es la informalidad del trabajo tan alta, es un reclamo. Por supuesto, una mejora en el poder adquisitivo de la gente para que subir el nivel de ventas. Hay un tema vinculado a la necesidad de bajar los impuestos y la cantidad de impuestos. De esas más de 90% de empresas pequeñas y medianas, el 80% son microempresas que significa que tienen 5 o menos empleados y tienen a veces que atravesar con un estudio contable, presentaciones, declaraciones que implican una cantidad de requisitos absolutamente inviables e incompatibles para con el tamaño y la envergadura que la empresa tiene. Hay temas vinculados a las tarifas de servicios públicos que debieran salir de su situación de dolarización y debieran, en estas suerte de medidas aliviadoras que el gobierno ha intentado hacer en estos últimos meses, debieran incorporarse, por ejemplo, al congelamiento que se hizo de los servicios públicos a los hogares. Las pymes también deberían estar incorporadas en el congelamiento hasta por lo menos el 31 de diciembre. El tema alquileres. Bueno, ahí vamos a desarrollar punto por punto, pero el primer análisis económico de Alier Korenberg sobre estos temas, ¿cuáles son? Bueno, el dilema que enfrenta Argentina no es nuevo y lamentablemente ante esta crisis. Yo creo que el punto pasa porque lo que más puede favorecer al mundo pyme y al país en general es un Estado eficiente y pagable. Esto quiere decir que tenemos hoy un tamaño del Estado que no contribuye al sector productivo, que heredamos de un momento de auge de commodities que hace más de 5 años que Argentina no tiene, ejemplo,
vivimos de la soja, con una soja en 2011, cuando Cristina fue reelecta, a $600 la tonelada, y hace varios años que estamos a la mitad, con $300. Sí. Quiere decir que no tenemos ese beneficio de auge de término de intercambio y de precios de nuestras exportaciones que nos pueda financiar este nivel de gasto. Entonces, un Estado que sea eficiente, que contribuya a la producción y genere infraestructura, sí, va a permitir que baje la presión impositiva, que es el principal punto clave sí. Para que las pymes no solo sobrevivan, sino que aporten a un auge exportador que Argentina necesita. ¿Hay que mirar el modelo de Brasil en relación a las pymes, por ejemplo? Podría ser. Brasil, con todos los inconvenientes, porque Sí, tiene varios, tiene totalmente. un flor de problemas, por ejemplo, en reforma previsional pendiente. Lo principal de Brasil a destacar es que, si bien tiene un banco, el Bandes, Sí, que favorece a las pymes, a la actividad exportadora, con subsidios, subsidiando tasas, etcétera, etcétera, el marco macroeconómico que tiene Brasil desde hace más de una década es totalmente contrario al nuestro. Nosotros tenemos 10 veces más inflación que Brasil. Por eso, el principal punto cuando se señala de Brasil que la gente ahorre en reales, en su moneda doméstica, es que Brasil tiene un régimen de baja inflación. Resolvió sus problemas macroeconómicos fundamentales. Argentina hace 50 años que está discutiendo cómo bajar la inflación. Entonces, en la medida de que haya un marco macroeconómico estable, sin inflación, se puede pensar en una banca de desarrollo que apoye la actividad exportadora y la actividad pyme, claro. que es lo que tiene Brasil. Pero primero y principal hay que entender que el habitante de Brasil ahorra en su moneda doméstica porque Brasil respetó los contratos en medio de la crisis de 2001, cosa que Argentina no, devolvió los depósitos en reales y tiene para sus ahorros una tasa de interés que le compensa la pérdida de poder adquisitivo, que es nada más que 3% anual. Claro. 3%, 4% anual de inflación cuando nosotros tenemos 55%. Esa es la clave. Otro dato económico del día de hoy: la actividad económica cayó 6,8% en marzo y revirtió la tendencia de 3 subas mensuales consecutivas. Estamos haciendo un análisis de la actualidad, de lo que refiere a la situación de las pymes, a las propuestas, a las plataformas electorales de cada uno de los candidatos. ¿Estará este tema como viene pidiendo Mopymes? Y vamos punto por punto. Hablamos de los alquileres, hablamos de los servicios. A ver, vos que tenés un comercio sabés del otro lado. También muchos remarcan el tema de los pagos a 60, 90 días. ¿Cómo se regula eso para una pequeña y mediana empresa? Ahí la verdad es que alcanza sin irse muy lejos, copiar una ley que existe ya desde hace más de un año en Chile, que obliga a que las grandes empresas y el Estado, cuando una pequeña empresa o mediana le provee un bien o un servicio, no le pague a más de... lo hicieron el primer año a 60 días y el segundo año a 30. Claro. Y de ese modo salir de la lógica que hoy existe, por ejemplo en la Argentina, donde el pequeño termina financiando a espaldas financieras mucho más grandes. Pasa mucho eso, ¿no? ¿Con qué experiencias se encuentran en el día a día, por ejemplo? 90, 120, 180 días, del más pequeño, sin hablar del Estado, sí, que es en general muchísimo más, lo cual es un absurdo, ¿no? Ariel. Vos fíjate que ahí hay un punto también que se vincula con el cumplimiento de la ley. Argentina hace décadas que tiene una ley de defensa de la competencia y tiene una comisión de defensa de la competencia que sería el organismo adecuado para ver estos problemas. Greco es el titular, ¿no? Hoy es Greco el titular, correcto. Ese organismo se cerró y se fundó 3 veces en 2 décadas. O sea, en la medida que haya continuidad también en la gestión estatal, formación de capital humano en el Estado, para aplicar la ley y se cumpla, estos problemas por lo menos van a ser amortiguados. A veces no es necesario dictar una nueva ley, sino aplicar la ley existente. La Comisión de Defensa de la Competencia sirve para esto, para que los grandes comercios no ejerzan su posición dominante trasladando el ajuste ante el desequilibrio macroeconómico a las pymes, alargando los plazos de pago. Entonces, por ejemplo, cualquier control de precios, ¿qué hace un supermercado? Y no va a querer perder rentabilidad. Le va a trasladar, aumentando
la duración del pago a las pymes, claro, proveedoras. Recién hablábamos y algunos de los puntos que seguramente muchos se van a ver representados a esta hora son los alquileres, ¿no? Para la pequeña y mediana empresa. Sobre ese punto, ¿qué tenemos para proponer? Ahí cualquiera que nos escuche y tenga un comercio o una pequeña empresa va a saber lo que sufre, sobre todo en el momento de la renovación, que se produce muy rápido, porque a los 3 años en general vencen los contratos. Y ahí se genera una situación, si se quiere, de abuso de posición dominante, en este caso del propietario del local, donde es lógico que requiera un aumento, porque si ha habido inflaciones de estos niveles como los que estamos hablando, su moneda también tiene que ser preservada. Pero muchas veces lo que se propone o lo que le intentan obligar a pagar al inquilino, y a veces genera que no lo pueda hacer y tenga que abandonar, tiene que ver con el mayor o menor grado de éxito que el local o el comercio está teniendo. Claro. Con lo cual hay una suerte de apropiación de parte del fondo de comercio, de la pizzería que está en la esquina de un barrio en particular. Entonces, lo que nosotros decimos que debiera haber es una suerte de regulación de la razonabilidad de un parámetro de cómo deben aumentarse esos valores sin que quede solo el arbitrio de una de las partes, que sin duda es la más fuerte, digamos, ¿no? Ariel, y en lo económico, esperando lo que suceda el 11 de diciembre, ¿no? Cuando continúe Cambiemos o haya un nuevo gobierno, será la gente la que elija, pero en el mientras tanto y en la economía y mirando el dólar, el riesgo país, pero principalmente ese riesgo que tiene el comerciante, el de la pyme de todos los días, ¿qué escenarios son los posibles, los que ustedes orientan o se imaginan de acá a octubre, a diciembre también? Bueno, primero señalar algo positivo, hay que conformarse con eso, y hablo de política, que es lo que está condicionando la economía, que desapareció por lo menos el discurso oficial de la oposición kirchnerista el tema del helicóptero. Lo quiero resaltar porque por ahí, en esta dinámica del día a día, cada 2 días tenemos una novedad, creo que eso es muy importante. O sea, resaltar que el gobierno de Macri, mal, bien, regular, va a terminar en tiempo y forma, espero, su mandato. Y eso es una novedad en Argentina en los últimos 100 años. ¿Tá? Primero. Segundo, el tema macroeconómico no está resuelto, todos lo conocemos, de ahí la crisis que está pasando las pymes, el asalariado que no le alcanza, y ni hablar las jubilaciones, por decisiones que implican también al Congreso. Por ejemplo, en la aprobación de la ley de presupuesto de este año, se determinó que se traslade recaudación impositiva, específicamente de impuestos a las ganancias, a las provincias, con tal de aprobar la ley de presupuesto. De tal manera que hoy tenemos una situación que por primera vez en Argentina, por lo menos por un tiempo, pero va a ser corto, por la propensión al gasto, las provincias, que justamente están ganando todas las provincias, no Cambiemos, porque tienen recursos que se dio el Estado Nacional para poder aprobar el presupuesto del 2019 y el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso, ¿qué implica? Implica que al mismo tiempo, ¿cómo afecta a las pymes? Fíjense ustedes, una decisión macroeconómica que tiene que ver con la coparticipación federal, las provincias, cómo afecta incluso a las pymes, jubilados y asalariados. Bueno, precisamente porque no permiten ajustar por inflación la base impositiva de impuesto a las ganancias, cuya recaudación se está maximizando con una inflación de 55 y con pymes, grandes y pymes, que pagan ganancias ficticias sobre sus pérdidas. O sea, el sector más débil de la sociedad, los jubilados, los asalariados, pero también las pymes que no tienen poder de lobby en el Congreso, perdieron ante el dictado de esa ley de presupuesto, mirá vos, a favor de las provincias, cuyos gobiernos provinciales están ganando elecciones, con el recurso que antes, indirectamente, hubiese podido amortiguar esta crisis en el sector pyme. Claro. A ver, una de las últimas consultas que vamos a hacer, ojo que ahí, el teléfono celular, no importa, ahí lo vamos a silenciar, puede pasar, escuchaba un sonido que se metía, a ver, como una de las últimas consultas, y se lo vamos a trasladar
a Cristian Caram. Mucho se habla, estamos hablando con el fundador del movimiento Mopime, mucho se habla de los acuerdos, de los puntos del gobierno, también Alternativa Federal, el consenso 19 de Roberto Lavagna. ¿Cree usted que la dirigencia política incluyó o tienen esos acuerdos los puntos para las pymes, las políticas para las pymes o no? La verdad es que yo creo que no lo suficiente. Okay. A mí me parece que debiera haber un punto específico y bastante alto en el ranking de esos 10 puntos, si es que están ordenados por orden de importancia, en el que las pymes sean una política de Estado. Yo quisiera volver a decir con un poquito más de claridad lo que dije al principio. Cuando nosotros tenemos pequeños márgenes de rentabilidad, nosotros las pymes, no se nos ocurre estar comprándole leaks, levax, ni siquiera dólares. A nosotros inmediatamente se nos ocurre mejorar nuestros hornos, pintar los locales, cambiar las luces para que ahorrar energía, y todo eso es revitalizador y dinamizador del consumo interno. Entonces, que se nos permita desarrollarnos, que se nos saque el pie de encima de algún modo, porque esa es la manera de tener inversiones a la mano. Sí. ¿Y será el Congreso vía para todo eso o no? En un año de elecciones parece que complicado, ¿no? Difícilmente. Yo le tengo fe a cierto crecimiento, primero a cierta presión social que hay sobre la necesidad de que haya políticas de Estado en general, sobre una cantidad de temas, y sobre las pymes en particular. Hay 855.000 pymes en todo el país, 250.000 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que como tantas cosas han ocurrido cuando la presión social se ejerce correctamente, probablemente si somos capaces de presionar en el buen sentido de lo que una presión ciudadana significa a nuestra dirigencia política, de la que de ningún modo me siento ajeno ahora en términos de una representación sectorial, porque es la política la que tiene que resolver los problemas. Me parece que podemos conseguir que efectivamente las pymes estén bien representadas en ese cúmulo de listado de políticas de Estado. Bueno, está hecha la presentación, principalmente me imagino que hay mucho para cada uno de los precandidatos a definir en estos temas y sobre todo ante esta realidad. Lo último, como economista, si lo llaman de los equipos económicos de cada uno de los candidatos, si le dice a un economista especializado en tema pyme, una medida o la primera que tendría que ser para las pymes, ¿cuál sería? Y es macro. La principal tiene que bajar los impuestos y las contribuciones patronales. Y en todo caso, la política tiene que intervenir para lograr un acuerdo de consenso donde todos cedan a cambio de ampliar la base impositiva. Claro. La grieta, la desconfianza que hay en los sectores sociales de la sociedad y en la clase política va a impedir eso. Claro. Hay que lograr una confianza entre los sectores políticos de diversos signos para ampliar la base impositiva, porque la economía argentina tiene un alto porcentaje de economía en negro por la desconfianza que tiene la sociedad con respecto a los impuestos que paga y al uso que se le da a esos impuestos. Claro. Bueno, lo último, Caram. Frase final. En Argentina hay 163 impuestos. 163 impuestos. En un país como Taiwán, 4. 4, ok. Algunos números no merecen más que más de un ser mencionados. Ahora está diciendo, escuchá lo que dicen, y claro, es lo que tenemos que vivir en el día a día. Bueno, gracias por reflejar esta realidad, la que vos sabés que afrontás todos los días como una pyme. ¿Le gustó la taza de Racing, Caram? Mucho. Hincha de Racing, Caram, muy bien. Del campeón, ¿no? Del campeón. ¿A qué sector vas de la cancha? Al sector B. A la platea con B. Mi niño de 4 años. Qué grande, boludo. ¿A Colenberg hincha de? No, Boca y Atlanta. Boca, felicitaciones. Mirá, está en la mesa de los campeones. Muy bien, la mesa de los campeones. Bueno, gracias por reflejar esta realidad desde el movimiento de micro, pequeñas y medianas empresas. Momento ya, títulos 19:30 y seguimos actualizando toda la información, los servicios, buena música además en el regreso a casa.